literatura y las artes mira a Colombia. Hoy comenzó el High Festival de Cartagena con la presencia de grandes pensadores. Uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica abre sus puertas desde hoy y hasta el próximo 28 de enero. Eso es así, cobertura especial de NTN 24 y de Noticias RCN desde el lugar de los hechos con nuestros enviados especiales Eva Rey y Yamit Palacio. Una buena tarde. Es un placer saludarlas desde esta cálida Cartagena, donde se realiza la 13ª versión del AI Festival, un encuentro literario, artístico que hace que vibre el Caribe y vibre la cultura. Y hay una muy fuerte presencia de España en esta versión. Por eso, ¿quién mejor para acompañarme que Eva Rey, vasca, que ha estado entrevistando esta mañana a varios de los pensadores españoles? Así es, porque como dices, hay una gran presencia de autores españoles precisamente por esa sinergia que tenemos los colombianos y España. Pero de ellos hablaremos más adelante, porque yo sí quería comenzar precisamente con uno de tus invitados. Has estado ya hace apenas unos minutos con el ex vicepresidente de Nicaragua, con Sergio Ramírez, y con él has tocado varios temas. Él dice que está escéptico por esos diálogos que están teniendo lugar entre, en República Dominicana entre el gobierno y la oposición. Ha hablado, cómo no, de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela y, como no podía ser de otra manera, se ha referido también a todo lo que está pasando aquí en Colombia tras la firma de ese proceso de paz. Esto era lo que hablaba el ex vicepresidente de Nicaragua con nuestro compañero, con Yamit Palacio. Ese premio Cervantes, ¿qué significa para una obra tan profusa y que empezó antes y sigue todavía inacabada? Bueno, yo creo que un reconocimiento siempre es un estímulo para un escritor, no una manera de sentarse al lado del camino y decir hasta aquí llegué porque tengo este premio, sino recibir viento en popa, ¿no?, para seguir escribiendo. Usted habla de un gobierno autoritario, el de su país, que no sabemos si lo gobierna Daniel Ortega o su esposa. Pero es que los gobiernos autoritarios en América Latina infortunadamente persisten y en casos como el de Venezuela se agravan. ¿Cómo salir del tema de Venezuela? ¿Cómo salir de esa crisis humanitaria, del problema de los migrantes que en Colombia lo vivimos todos los días? ¿Eso usted confía en que realmente se resuelva en Santo Domingo por las buenas o no es tan optimista? Yo no tengo mucha fe en el diálogo de Santo Domingo, porque en primer lugar es muy contradictorio para la misma oposición. La cumbre de presidentes latinoamericanos de Santiago de Chile, que se reunió hace poco, muestra en el fondo una gran desconfianza por este diálogo, al punto que México se ha retirado de esta mesa de diálogo. El hecho de que haya países como Bolivia o Nicaragua como garantes o testigos ya nos demuestra qué es lo que el gobierno de Maduro quiere respecto a este diálogo. Yo creo que no hay ninguna voluntad de llegar a una solución pacífica, porque ven que la oposición está dividida, enfrentada, y eso lo toman como un punto a su favor. Están mandando a adelantar las elecciones presidenciales, que es otra trampa. Yo creo que la gran diferencia es que hoy se decidieron a quedarse en el poder a cualquier costo, aún del fraude electoral, mientras que antes se respetaban los resultados electorales. Entonces yo veo que la situación en ese sentido ha empeorado mucho. Hay temas políticos, de culinaria, de cine, música en el AI Festival, pero hay incluso temas mucho más profundos y que nos hacen reflexionar permanentemente. Usted, señor televidente o señora televidente, ¿cómo quieren que lo recuerden después de fallecido? ¿Cuál sería la imagen que tendrían de usted las personas que le sobreviven? Pues bien, sobre ese tema Javier Gomá, un filósofo español, ha conversado con Eva Rey esta mañana, entre otras cosas porque uno de sus libros más recientes tiene un homenaje para su padre, que falleció hace muy poco. Si te parece, primero empezamos con la imagen de tu vida, porque eso es lo tuyo, los ensayos. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Es un libro que, por un lado, culmina una obra mucho más larga, tetralogía de la ejemplaridad, y se pregunta por la ejemplaridad póstuma, más allá de la muerte. ¿Qué queda en este mundo en el que todo se desvanece, en el que todo es caduco? ¿Qué queda? Pues como les hemos dicho al principio, esta es la versión número 13 del AI Festival y hemos querido hacer un recorrido por esos 12 festivales anteriores, pero sobre todo el impacto que ha tenido en los cartageneros, en las amas de casa, en los taxistas, en los que conducen autobuses, en los tenderos, en los que están en sus tiendas. Es decir, sienten que han aprendido más de música, están leyendo un poquito más. ¿Cómo les ha impactado esta gran fiesta de las letras? Álvaro Vélez se ha ido por las calles preguntándole justamente eso a los cartageneros. ¿Qué significa el AI Festival para esta ciudad, Cartagena de Indias?
Los cartageneros no parecen otros, simplemente lo son. Perdieron algo que no se extraña, una cierta candidez que se esfuma para siempre luego del bombardeo cultural que comenzó hace 13 años y aún no cesa. Por el contrario, se intensifica con cada versión del iFestival. El iFestival le ha dejado mucho a Cartagena, puesto que la juventud, los niños, los adultos, los jóvenes se han acercado más a la literatura. Bueno, nosotros los cartageneros adelantamos bastante con el festival porque nos enseñó la cultura musical y todo. El festival ha dejado muchas cosas buenas, sobre todo la economía de Cartagena. Se le acusa al iFestival en Cartagena de irrigar cultura, desarrollo y educación. Estas son oportunidades que se le presentan a los pueblos para crecer más en cuanto a cultura. Yo tengo, por supuesto, entrevistas que hacer más tarde, pero sacaré tiempo para ir a escuchar a una mujer realmente muy interesante, Pilar Quintana, una escritora colombiana que acaba de ganar el premio de narrativa colombiana que entrega la Universidad de AFID con el patrocinio de algunas empresas privadas. Pilar cuenta, y por eso quiero escucharla, que su última novela la escribió en el teléfono celular mientras amamantaba a su bebé recién nacida. Por eso me parece muy interesante saber cuál fue su experiencia. Es que eso es el ejemplo vivo de una mujer trabajadora del siglo XXI. Yo, sin embargo, que también tengo entrevistas que hacer, que no trabajas tú solo, Yamit, para que no parezca eso, también voy a buscar hueco. Yo creo que me puedes acompañar porque te va a interesar mucho. Voy a escuchar una conferencia de Michael Bhaskar que habla sobre el futuro de la edición. Yo creo que para los periodistas eso es muy importante, también muy interesante. Edición de libros en momentos en los cuales en muchos países se preguntan si va a sobrevivir el libro en papel. Impreso. Exactamente. Si terminaremos todos leyendo libros digitales. Muy bien, muchas de esas conferencias, Eva, las pueden ver en streaming, las pueden ver ustedes en sus casas a través de las páginas web de Noticias RCN y NTN24. Así es, y nos vemos más adelante porque tenemos muchísimas cosas que contarles desde aquí, desde Cartagena, en esta versión número 13 del iFestival. Nos vemos más tarde. Feliz tarde para todos.